Bueno, pues como fue anunciado, Rodrigo, y ahí nos das tu opinión y le vamos agregando ahí los comentarios. En los últimos días del sexenio de Enrique Peña Nieto, se le otorgaron pues más de 60 concesiones a este señor Vicente Fox Quesada, que ahí cuando tú eras casi bebé de brazos, estimado, disque gobernó la República. Y bueno, con este tema tan interesante de la legalización de la cannabis para uso personal, ojo, no para el comercio, pues vemos que este señor se salta, ¿no? Todas las reglas, todos los procesos legales. Bueno, a este señor nunca le ha interesado la legalidad, ¿verdad? La verdad. Pues se dedicó a la comercialización de esta sustancia, incluso hasta andaba vendiendo concesiones ahí para que tú abrieras tu propio business con este otro señor, Roberto Palazuelos, que es literalmente un homicida confeso, ¿no? O sea, el tipo dijo que había matado balazos a alguien ahí en alguna ocasión. Entonces, y hoy nos levantamos en la mañanera, y yo creo que Chente ahí le tuvieron que cambiar la dosis, Rodrigo, le tuvieron que dar algo más que lo levantara más, ¿no? Porque bueno, si se toma ahí alguna cosa rara, ahí índica o esas cosas, pues no se despierta, ¿no? Entonces ahí le tuvieron que cambiar la dosis para que hiciera corajes hoy en la mañana, para que se enterara, pues que le fueron revocadas estas concesiones, que no solo fueron otorgadas y todo parece indicar como parte de algún premio, ¿no? Que hubo. Ayer le recordaba a Celsin y a la gente aquí del público, Rodrigo, cómo se convirtió en matraquero Fox de Peña Nieto durante la campaña, durante su sexenio, incluso abandonando a Josefina Vázquez Mota en la campaña. Y pues cómo esto pareció una especie pues de premio, ¿no? Y cómo lleva todo este sexenio el señor literalmente insultando y ladrando ahí en redes. Y pues ahora yo creo que va a tener una cosa más por la cual quejarse de este presidente que ya lleva poco más de 4 años gobernando, Rodrigo. Bueno, sí, para empezar, habría que acordarnos, ¿no?, de que el famoso exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy juzgado en Estados Unidos y preso, declarado culpable de diferentes delitos, entre ellos conspiración para el tráfico de armas, conspiración para el tráfico de drogas y otros más, un poco menos graves, pero muy graves también, pues tuvo el inicio de su carrera precisamente en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Es decir, el gobierno de Vicente Fox también fue criminal y cómplice de los grupos del tráfico de drogas, es decir, se ha beneficiado de la violencia generada por esta actividad, que si bien podemos discutir o debatir, ¿no?, que probablemente, a ver, yo por lo menos estoy a favor de la legalización de la marihuana y de otras drogas, ¿no? Hay quienes defienden que habría que legalizar absolutamente todas, hay experimentos sociales o vaya, gobiernos que han implementado una política mucho más permisiva con las drogas, incluso legalizando todas las sustancias que pueden entrar en esta categoría, ¿no?, que antes eran drogas ilícitas, y se han demostrado que se puede dar mucho mejor seguimiento al asunto de la salud pública, ¿no? Es decir, cuando tienes un enfoque de salud pública en términos del consumo de drogas y liberalizas estas sustancias para el consumo de la gente de manera legal, no tiene que esconderse, no tiene que hacerlo de manera ilegal, no tiene que caer en redes criminales, ¿no?, que susceptibilizan a la ciudadanía pues al chantaje, a la extorsión, a los problemas de deuda con estos grupos extorsionadores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en México hemos trabajado el asunto de las drogas bajo el lineamiento de Estados Unidos, que es el lineamiento no de salud pública, sino de seguridad nacional para Estados Unidos. Esto solo cambió en el sexenio del presidente López Obrador, que si bien no ha legalizado las drogas, a pesar de que ya hay iniciativas que podrían dar para eso, ¿no?, pero que están atoradas en el poder legislativo, pues sí ha tenido un enfoque distinto al asunto de las sustancias ilícitas, ¿no? Más allá del debate sobre si deberían ser lícitas o ilícitas. El asunto aquí no es ese, porque Fox también pudo haber operado el asunto de la legalización de las drogas durante su sexenio y tampoco hubo resultados en ese sentido. Y yo creo que deberíamos analizar entonces
si no es el asunto del debate entre la seguridad y la salud pública como enfoques para analizar y trabajar el asunto de las sustancias o de las drogas, pues sí tendríamos que ver cómo es que se ha beneficiado bajo estos dos esquemas, bajo las drogas legales y las drogas ilegales, Vicente Fox, ¿no? Ya tenemos ahí los vínculos del gobierno de Fox con los cárteles de la droga, y bueno, también por ahí hubo un escándalo que no sabemos si sea cierto, pero parece ser que sí, ¿no? De que en el rancho de Vicente Fox habían encontrado sembradillos de marihuana en sus perímetros o adentro del rancho, una cosa así. Y más allá de eso, pues bueno, lo que sucede al finalizar el sexenio de Peña Nieto se llama tráfico de influencias, porque cuando está sucediendo esta transición en donde se empieza a discutir más la legalización de las drogas, hoy día el autocultivo y el autoconsumo están permitidos por la ley si tú tienes un amparo, ¿no? Si tú ante la Suprema Corte de Justicia tramitas un amparo para autocultivar tu marihuana y para consumirla de manera recreativa, lúdica o medicinal, pues aunque las leyes no te lo permitan, ¿no? La Suprema Corte ya puede amparar a las personas consumidoras de cannabis para no ser sujetos de persecución jurídica. Pero es esta transición que todavía no termina de darse en México, que ya se ha dado en otros lugares, pues para Vicente Fox fue una oportunidad de negocio. No fue un asunto de salud pública, no fue un asunto de mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos, fue un asunto de comercializar. Y por eso, en el tránsito de lo ilegal a lo legal, pues se vio beneficiado por estas concesiones, ¿no? Ahora lo vemos muy activo en el tema, haciendo activismo o pseudoactivismo con diferentes grupos, pero se nota muchísimo que no es una vinculación orgánica, es decir, no está ahí por las causas, porque muchísimos de los colectivos y de los grupos que promueven el uso legal de la marihuana, no lo hacen de manera comercial, porque ese es un asunto también. Al momento de legalizar estas sustancias, ¿quiénes van a ser los que comercialicen, no? Hay iniciativas que dicen que debería ser el Estado mexicano, y una de las cosas también por las que, si no mal recuerdo, fue Olga Sánchez Cordero la que promovió esa iniciativa desde el Senado y que se paró, y que hubieron voces también al interior de Morena que dijeron que había que revisar más a profundidad porque el marco legal, el marco jurídico de esa legalización, pues permitía que fueran los capitales privados quienes explotaran este negocio, ¿no? Y bueno, por aquí hay posturas que dicen que debería ser el Estado mexicano, el que por un lado los derivados, que no son lúdicos, que no te ponen, que no te colocan, pues, que no te hacen alterar tus percepciones, ¿no? Y que tienen usos comprobados medicinal, desde pomadas, gotas de CBD. No te ponen como Fox. No te ponen como Fox, exacto. Todos esos productos que tienen uso terapéutico medicinal, pues deberían, si bien a lo mejor también el capital privado, pero también el Estado debería tener su producción de esos medicamentos, ¿no? Ya son legales muchos de los productos derivados. Ya, por ejemplo, si tú vas a las farmacias similares, te puedes encontrar unas gotitas de CBD, ¿no? Por ejemplo, que no te ponen como Fox, sí, pero que sí te ayudan a combatir dolores o problemas de insomnio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya son recetados por médico. A ver, les enseñé ayer esto. Que se lo encuentras en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Sí, en el tianguis, claro. En el tianguis, ahí pasan por el metro también. Y que no tienen ningún uso lúdico, pues. Pero aquí el asunto es ese, ¿no? Que se utilizó. Rodrigo, lo que te quería preguntar. Sí, dale, Rodrigo. Sí, no, solo para cerrar, que Fox utilizó esta causa muy legítima, ¿no? Que da pie a muchos debates muy profundos para beneficiarse. Como te beneficiarías de contratos por distribución de gasolina a tu familia, o como te beneficiarías por concesiones para distribuir medicamentos o para comprar y vender productos del campo. Es decir, fuera de toda la causa que puede haber detrás de la marihuana, ¿no? Legal, etcétera, y que ha sido un debate central y que involucra a muchos activistas, pues a Fox no le interesó eso, le interesó enriquecerse, ¿no? Y como él es activo consumidor de la droga, pues entonces vio ahí una oportunidad de negocio y utilizó el poder público para beneficiarse.
Rodrigo, fíjate, aquí hay un comentario y a ti, yo sé que tú eres apasionado de las políticas públicas, siempre andas muy, muy atento a eso y te quería pedir tu opinión, ¿no? Más que nada. Dice Bochini, ¿es AMLO demasiado conservador con relación al consumo del cannabis? Y dice, como cree el personaje, nuestro espectador, como que lo estigmatiza y a mí se me hace que no es tan grave, me gustaría saber su opinión. Yo más bien lo enlazaría con el tema de por qué está atorado este tema, que esta solución, como este paso intermedio que se propuso, que era el de los clubes canábicos, ¿no? Que era una manera de que varias personas tuvieran un carnet o una especie de concesión para tener hasta, creo que hasta 6 plantas individuales para consumo individual. Que bueno, cualquier persona, ya no digamos los que compran esa cremita que les enseñé ahí o las gotas que tú dices del doctor Simi, pero cualquier persona que la usa de forma lúdica sabe que cuando se da la planta, la flor esa que se fuma, para ponerte bien Fox o bien Borolas, pero por otros medios, pues 6 plantas es un chingo, ¿no? O sea, sí, digo, no, pues te daría lo que consumes en un año, a menos que seas ya un consumidor ya extremo, ¿no? Entonces, aquí a quién podemos señalar, ¿no? O sea, el presidente habrá dado una señal de detengan eso, el legislativo, ¿a qué le achacas tú? O habrá sido que nos cayó una de las peores crisis en un siglo, que fue la pandemia, y tuvimos otras prioridades. ¿Tú a qué se lo achacas, Rodrigo? Sí, bueno, yo creo que de todo un poco, ¿no? A ver, yo sí creo que Andrés Manuel en algunas ocasiones ha emitido discursos u opiniones que no necesariamente son las más avanzadas en el asunto de las drogas, ¿no? En algunos momentos, yo creo que sin quererlo, ha pues dicho cosas que pueden resultar en estigmatización de los consumidores de drogas, ¿no? Sabemos que un consumidor de cannabis o de cualquier otra sustancia ilícita o lícita, ¿no? Porque también podemos hablar de los fármacos que causan dependencia y que tienen implicaciones en la salud mental, etcétera, etcétera. O sea, El alcohol es lo peor, el alcohol. el alcohol, el tabaco, ¿no? O sea, y no se habla mucho de eso. Yo creo que Andrés Manuel, en ese sentido, no creo que sea conservador, creo que más bien está educado en un paradigma distinto, ¿no? A lo mejor, pues bueno, ¿no? A lo mejor viene de una generación que ha visto estos asuntos de manera distinta, ¿no? Y que por su edad, por la generación en donde se educó, etcétera, quizá no comparte las visiones más últimas, más novedosas acerca del consumo de las drogas. Pero también es cierto que hay otras prioridades en el Estado mexicano, ¿no? O sea, no es que no sea importante el asunto del consumo de drogas y de cannabis, sino que hay otras prioridades y Andrés Manuel no se puede enfocar en todo, ¿no? A lo mejor esta va a ser una de las tareas y ahí hay buenas expectativas. Yo creo que tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, que son los dos punteros, al menos hasta ahora, de Morena para la siguiente candidatura presidencial, ambos tienen una política mucho más abierta en esos sentidos, mucho más quizá, no quiero decir de vanguardia, porque eso implicaría que Andrés Manuel no está en la vanguardia, ¿no? O de vanguardia en otras cosas, o de unas agendas más, menos de justicia social y más de derechos de nueva generación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ambos que están por relevar al presidente y que van a ser parte, esperemos, del gobierno, sea como presidente, presidenta, o sea como parte del gabinete o de otros espacios de toma de decisiones, porque yo sí apuesto a eso, a que todos los cuadros del movimiento sigan en el movimiento. Yo creo que tienen ese paradigma, ¿no? Tampoco podemos pedirle a Andrés Manuel que se encargue de resolver todos los problemas de un país que ha sido desatendido por más de 80 años, ¿no? Creo que Andrés Manuel sí ha tenido que priorizar y no solamente en el tema de las drogas, ¿no? Hay otras cosas que quedan pendientes que no significan que haya una mala voluntad o que haya una actitud conservadora, sino que yo más bien creo, y como Andrés Manuel lo dice, ¿no? Que la política muchas veces implica escoger entre inconvenientes. No puedes hacer todo al mismo tiempo porque el tiempo político, legislativo, la vida humana, etcétera, pues están limitadas al tiempo. Y bueno, esa es mi lectura, ¿no? Muchas de las agendas que todavía no se han resuelto, pues quedan ahí pendientes porque se ha tenido que enfocar
el gobierno en otras cosas que son mucho más importantes, ¿no? El asunto del tráfico de armas, por ejemplo, hablando también en relación a los cárteles de la droga, ¿no? Que tienen mucho que ver. Los cárteles de la droga, que no solamente se dedican al tráfico de sustancias, sino también al secuestro, a la extorsión, al cobro de piso, y que durante décadas han tenido al Estado mexicano de rodillas, ¿no? Pues se nutren del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, por poner un ejemplo de algo que es sumamente importante, ¿no? Porque ¿cómo vas a plantear tu agenda de seguridad con prioridad en el consumo de drogas, pero no vas a combatir a las cosas que están permitiendo que los grupos que trafican estas drogas que consume la gente, pues tengan fuerza, tengan poder de fuego, tengan capacidad de dominar territorios del país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que se ha tenido que empezar por lo más básico. Uno pensaría que si tú te topas con el asunto del consumo de drogas, pues solamente tienes que hacer una política pública enfocada a eso, pero te das cuenta de que no, de que tienes otras cosas que están pues teniendo carácter estructural, que están moldeando la situación, las relaciones de fuerzas, a los actores que están ahí, y pues que no puedes empezar con el asunto de legalizar o no, si tienes pues una capacidad de fuego impresionante por parte de los grupos del crimen organizado, ¿no? Quienes están interesados en mantener las drogas de manera ilegal, pues son los que la comercializan y los que se benefician en las estructuras de gobierno de esa comercialización ilícita. Cuando se prohíbe, por ejemplo, en Estados Unidos el alcohol a inicios del siglo pasado, ¿no? Se crean grandes mafias de tráfico de alcohol. Entonces, la prohibición no genera un consumo menor, no reduce el consumo. Más bien, la prohibición encarece la sustancia que se prohíbe, ¿no? Y al ser más cara, pues mayor es la rentabilidad. Y si vemos que los gobiernos pasados, y hay que decirlo también, muchos funcionarios de instancias de este gobierno, pues vienen de la burocracia pasada, ¿no? Es decir, Andrés Manuel lo tiene muy claro y lo ha dicho, hay muchas cosas que limpiar en el servicio público, en la administración pública. Pues claro que estamos ante un elefante reumático que se beneficia de esa problemática, ¿no? Entonces, pues es un problema complejo. El asunto del consumo de drogas ya de por sí da para un debate muy intenso y muy amplio, pero además, si está atravesado por el asunto de la seguridad ciudadana, el problema de la violencia en México y del tráfico de armas y de los grandes beneficios económicos transnacionales, ¿no? Pues entonces estamos ante un asunto mucho más complicado. Yo no creo que Andrés Manuel sea conservador, más bien me parece que ha tenido que priorizar sus agendas, y ojalá que la persona que releve al presidente López Obrador, que va a ser de Morena, pues tenga esa claridad de que hay que no solamente terminar de profundizar las bases de la cuarta transformación, sino atender las otras agendas, ¿no? Andrés Manuel lo ha dicho muy claro, él es un reformador del Estado mexicano, ¿no? Él siempre ha dicho que su satisfacción es que se sentaron las bases para construir la cuarta transformación. O sea, esto quiere decir que Andrés Manuel tiene muy claro que a pesar de todo el mérito político y biográfico de su persona, ¿no? Su meta no fue nunca, y nunca lo planteó así, terminar de resolver los problemas del país, porque de otra manera él no diría que está sentando las bases. El gran mérito de Andrés Manuel, al que ojalá todos y todas le continuemos siendo leales una vez que termine su sexenio, es sentar las bases, es poner las condiciones mínimas para que el oficio político siga permitiendo avanzar en los derechos, en las soluciones, en las políticas públicas que necesita nuestro país. Fíjate, ya para concluir, Rodrigo, y para dar el segundo y último tema, y agradeciéndote nuevamente tu tiempo, aquí hay un comentario que representa una parte importante de nuestro país, y yo digo, está interesante. Dice, este par, supongo que se refiere a nosotros, defiende el consumo de drogas. Ah, caray. No estoy de acuerdo en su legalización. Bueno, no, digo, perfecto. Yo, o sea, no, hablando por mí, ahorita Rodrigo, me gustaría que diera su opinión ya para concluir con el tema. Yo no estoy defendiendo el consumo. De hecho, a mí me gustaría que viviéramos, que la cuarta transformación y el mundo entero, no solo nuestro país, viviéramos en un lugar tan armonioso y tan bello que no tuviéramos que recurrir a ninguna sustancia. Y por eso, porque la gente utiliza esas sustancias para escapar de una realidad con la que no puede lidiar. Y no solo estamos hablando de la marihuana, sino
Por eso le dije a Rodrigo, y esto yo lo digo porque yo pedí a un amigo muy querido porque un conductor ebrio lo atropelló, a un amigo muy joven, de 29 años. Por eso yo digo que la peor droga es el alcohol, porque la puedes comprar en cualquier tiendita de la esquina y millones de personas mueren por alcoholismo en el país. Entonces yo creo que hay un doble discurso de que señalamos con el dedo a los que usan la cannabis y o sea, y tenemos normalizado ya el tema que diste tú, el ejemplo que diste tú, Rodrigo, de la prohibición de los 20 en Estados Unidos es paradigmático, porque lo único que hicieron fue crear mafias. ¿Y dónde venían esas mafias? ¿Dónde se surtían? En los mismos países que se surten actualmente, Canadá y México, para la importación de otras sustancias. Entonces, si ya tenemos un antecedente que no sirven estas prohibiciones a rajatabla, pues lo mejor es darle facilidades a las personas que tienen un problema de adicción, a no criminalizarlos y a que puedan tener un tratamiento. O sea, esa es mi opinión. No que yo defienda el uso de drogas. De hecho, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Al contrario, tenemos un país que nos lo dejaron tan destruido los neoliberales durante menos de 40 años. Lo destruyeron casi completamente, el tejido social y el tejido del Estado mexicano, y que llega un hombre en 4 años y medio y pueda revertir la mayoría de las cosas que hicieron, pero no puede hacerlo todo él solo. Eso es lo que creo, es lo que yo estoy entendiendo, lo que dice el presidente y lo que dice Rodrigo. Yo no estoy de acuerdo con que en cada Oxxo vendan fentanilo y cosas, drogas duras, pero sí que una persona que tenga ese problema, que es un problema de salud, no es de que, eres débil, no te puedes controlar, es un problema, una enfermedad como muchas enfermedades que hay. Entonces, pues mínimo que estas personas no se les criminalice, se les pueda dar el apoyo que ocupan. No sé tú qué opinas, Rodrigo. Mira, el asunto del consumo de drogas en este sentido se parece mucho al de la interrupción legal del embarazo. O sea, más allá de que alguien pueda tener una postura moral o de opinión respecto al asunto, no se trata de que vamos a terminar con una práctica, ¿no? O sea, lo dicen las compañeras, la mujer no interrumpe su embarazo por voluntad, lo interrumpe porque muchas veces las condiciones económicas de vida, de pareja, de familia, la orillan a tomar esa decisión. Es una decisión muy complicada el asunto de interrumpir el embarazo. Y cuando estás hablando de políticas públicas, lo peor que puedes hacer es prohibir, porque cuando tú prohíbes, condenas a la persona a hacer eso que estás prohibiendo de manera ilegal, de manera clandestina, oculta de las instituciones del Estado que deberían estar para protegerla. Entonces, puede haber mucha gente que por razones religiosas o morales no esté de acuerdo con que una mujer interrumpa su embarazo, pero aquí no estamos discutiendo ideas morales. Estamos, o sí también, pero lo principal es siempre garantizar la vida de las personas y garantizar la seguridad de las personas. Cuando tú ilegalizas el consumo de sustancias, condenas a la persona que consume a nunca tener acceso a políticas de salud pública. Lo que hacen los estados que tienen legalizado el consumo de sustancias no es promover que las personas consuman esas sustancias que son nocivas para su salud. Lo que hacen los gobiernos es monitorear. Y entonces, porque a ver, hay drogas que al no tener tu acceso a ellas, entras en lo que se llama síndrome de abstinencia y entonces tu cuerpo y tu psicología y tus emociones explotan, desbordan, porque tu cerebro necesita esa sustancia para funcionar, depende de esa sustancia para funcionar. Entonces, cuando esa persona no tiene acceso a la sustancia, lo que sucede es que roba, es que se vuelve violento, es que hace cualquier cosa por obtener una dosis más. Cuando tú como Estado detectas esa situación de vulnerabilidad de la persona, lo que haces no es promover que la consuma, es permitirle consumir. Incluso los estados le dan la dosis a cambio de que los servicios de salud pública le ayuden a superar esa adicción. Entonces, además de que ya extraes o sustraes a esa persona de las redes criminales, que entonces para darte tu droga te van a pedir que vayas y secuestres, que vayas y te sumes a las filas del crimen organizado, ¿no? Que les prestes servicios, etcétera, etcétera, y que abusan de tu adicción y de tu problema de salud, el Estado puede
captarte, ayudarte a superar tu problema de adicción y además a tener lecturas claras de quién está consumiendo. Es un asunto muy similar a cuando se discute la interrupción legal del embarazo, que nos carcomen las ideas morales, ¿no? Y aunque tú y yo no las tengamos, ¿no? Nos dejamos ir por ese lado en el debate y nos perdemos lo central, que es el hecho de que el Estado tiene la obligación y la necesidad de garantizar que las personas que hacen prácticas, sea el consumo de sustancias, sea la interrupción del embarazo, sea cualquier otro problema o cualquier otra situación en la que la persona esté que necesite hacer algo que en este momento es ilegal, pues tiene el Estado que darles la garantía de que puede salir adelante en ese proceso. El prohibir una práctica no termina con la práctica. La ilegalidad de la interrupción del embarazo no termina con la interrupción del embarazo. Lo que hace es poner a la mujer que lo practica en condiciones de vulnerabilidad, porque entonces cae en médicos clandestinos, porque entonces no tiene consentimiento informado en esos procedimientos, porque no sabe cómo interrumpir su embarazo. Es lo mismo con el asunto del consumo de sustancias ilícitas. Cuando tú lo prohíbes, no terminas con el consumo. Lo que haces es condenar a esa persona que por muchas razones, sobre todo condiciones de desigualdad socioeconómica, de violencia, de abandono, de falta de educación, está en ese problema, y el Estado lo que tendría que hacer es garantizar que puede salir de esa situación, que puede contar con el apoyo psicológico, médico, clínico, para salir adelante. Es una cuestión de los derechos de las personas, porque cuando tú consumes no dejas de ser una persona sujeta de derechos, estás en una situación de vulnerabilidad y lo tenemos que ver de esa manera. Tenemos que abordar el asunto de las drogas no desde la posición moral de quien está en contra del consumo, sino desde la posición de los derechos humanos y de la salud pública, que son los paradigmas que nos permiten abordar estas problemáticas sin vulnerar o cuidando los derechos de las personas y las integridades físicas, morales de las personas que están en situaciones de adicción. Pues ahí está nuestra opinión. Fíjate, aquí nos pone Nati Cruz de problemas que ve en Estados Unidos. El ejemplo paradigmático de la descriminalización, ojo, no legalización, que es Portugal, pues ustedes pueden ver los resultados. Digo, yo me imagino tú los habrás visto, Rodrigo. Bajó el porcentaje de usuarios, pero lo que más bajó, Rodrigo, fue porque aquí nos señala otro espectador que las drogas destruyen vidas y pueblos, y es cierto. O sea, aquí te lo dice una persona que vive en la frontera entre el mayor consumidor del planeta y México, que es Baja California. Aquí muchos pueblos del Valle Mexicali, pues se hicieron productores, ¿no? De metanfetamina y estas sustancias sintéticas. Y con la descriminalización, pues bajó esa criminalidad, ¿no? De los vendedores, traficantes, y bajó el número de usuarios también, muy interesante, porque pues ya empezaron a tener acceso a tratamientos, ¿no? Es lo que te comento, que es tratar como un tema de salud pública este asunto, no como algo punitivo. Ya ves esta palabrita que está muy de moda, ¿no? La justicia punitiva y restaurativa. Bueno, pues se trata de hacer algo restaurativo, no punitivo. Y fíjate, a mí me dio, para no cerrar tan de sopetón el tema, a mí me dio gusto, hace unas semanas le dije a Celsin, sobre todo con este tema de los dimes y diretes de los republicanos y uno que otro demócrata contra nuestro país, que nos quieren pintar la cara de los principales traficantes de fentanilo, que es un pretexto para hacer otra expedición, o sepa Dios que quieren hacer invasión en nuestro territorio. Se me hizo interesante que se haga una campaña en medios como había antes, ¿no? De prevención, de comunicación, y bueno, que el doctor Gatell esté encargado, pues para mí se me hace una garantía, ¿no? De calidad, porque pues es una persona que también supo actuar bien durante la pandemia. No sé tú qué opinas de esto, Rodrigo. Sí, o sea, yo creo que el gobierno en general ha hecho un espléndido trabajo en el sector salud. Una de las cosas más importantes que se dieron y que empezaron a rendir frutos, que demostraron su utilidad, ¿no? Porque no vamos a decir que rindieron frutos durante la pandemia, pero sí muchos esfuerzos que estaba haciendo el gobierno y que no se veían
y que encontraban muchas resistencias, durante la pandemia pues fueron demostrados como útiles. La inversión en hospitales, pero además en hospitales rurales, en hospitales en donde pues las comunidades no tenían acceso a servicios médicos, ¿no? Y muchas veces las personas mueren por falta de servicios médicos cerca de sus lugares de vivienda, de cerca de sus comunidades. Pero también el asunto de arrebatarle la salud al sector privado. Este problema de corrupción, de que las empresas productoras de medicamentos de alta gama, que requerían los pacientes de problemas complejos de salud, como el cáncer y como muchos otros, ¿no? Que solamente eran vendidas por unas empresas y que además las empresas fijaban el precio mucho más allá del precio de mercado, ganando miles de millones de dólares que no deberían ganar porque el precio de mercado es otro, y claro, dejándole su migaja de corrupción a los funcionarios públicos y a los gobiernos. Andrés Manuel lo que hizo, y costó mucho trabajo porque el capital privado lo que amenazó con hacer es desabastecer a nuestro sector salud, ¿no? Pues es fijar los precios según los precios de mercado. No es posible que si un medicamento se vende en el mundo a $10, aquí lo vendan a 30, ¿no? Porque los gobiernos han fijado esos precios a conveniencia del capital y para tenerse pues una tajada de esa ganancia a costa de la salud de la gente. Aquí lo que hizo Andrés Manuel fue decir, si el precio de mercado es $10, nosotros vamos a pagar $10. Y además tendríamos que pensar ya en desarrollar farmacéuticas del Estado mexicano, como era antes, que nuestro país produzca medicinas de todo tipo para abastecer la demanda de la población, sin la necesidad de venderlos a sobreprecio, sin necesidad de garantizarle una ganancia a una empresa privada, sino que se pueda vender al costo, ¿no? Por eso el problema de la salud ha sido muy complejo y también por eso Andrés Manuel todo el tiempo combate el consumo de comida chatarra, de productos nocivos para la salud, porque también hemos sido rehenes de la industria alimentaria. Y como decía Rius, la panza es primero, ¿no? No podemos hablar de salud si nos alimentamos mal. Y nosotros, siendo un país con tanto territorio tan vasto, tan diverso, con tantas bondades de nuestra naturaleza que nos da los productos de la tierra, los productos frutales, ganadería, pesca, cultivo de todo tipo de alimentos, pues no deberíamos tener problemas de alimentación como los que tenemos. Somos el primero o segundo, ya no recuerdo exactamente, país con obesidad, hipertensión, diabetes. Competimos con Estados Unidos, que ellos no tienen una cultura alimentaria, ¿no? Ellos no tienen una cultura alimentaria porque no, vaya, allá sí es la cultura McDonald's, etcétera. Aquí no, aquí nuestros pueblos pues tenían muchísima riqueza cultural y gastronómica, ¿no? Y tampoco es un asunto de criminalizar o de estigmatizar a la persona que sufre de hipertensión, diabetes, obesidad, sino de comprender que muchas veces las personas que tienen estos problemas de salud pues están condicionadas por el ambiente en el que crecen, ¿no? Entonces se vuelve una batalla de orden económico, pero también de orden cultural, de orden de educación, y se vuelve una de las problemáticas centrales combatir a este dominio alimenticio que tiene o que apenas estamos revirtiendo en México contra el capital extranjero. Así es, y bueno, esta batalla que emprendió el doctor Gatell también contra Big Pharma, ¿no? Contra las presiones que nos mandaban para el tema de ciertas marcas de las vacunas, ¿no? A mí eso fue lo que para mí lo llevó a un nivel superior. Entonces, pues muy de acuerdo con que este gran exponente de la 4T, que por algo lo atacan tanto, ¿no? Sea el responsable de esta campaña. Pues está muy sabroso el debate, la gente está comentando toda clase de cosas, unos a favor, en contra. Entonces, pues bueno, afortunadamente nos sirve este espacio para abrir el debate, ¿no?